2 veterinarios declararon al caballo oficialmente muerto frente a cientos de testigos, pero cuando un niño de 11 años pidió 5 minutos a solas con el cuerpo, nadie imaginó lo que estaba por suceder. Las cámaras de seguridad grabaron algo que ninguno de los presentes pudo explicar jamás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas bajo las luces del recinto de subastas del condado de Río Verde, un lugar donde el destino de cientos de animales se decidía cada semana con el golpe seco de un martillo. Aquella mañana de octubre, el sol entraba por las ventanas altas del edificio, proyectando sombras largas sobre la arena, donde los caballos desfilaban uno tras otro, esperando que alguien los eligiera, que alguien les diera una segunda oportunidad. Sin embargo, para muchos de ellos, aquel lugar representaba el final de un camino, la última parada antes de un destino incierto que nadie quería mencionar en voz alta. Entre las gradas repletas de rancheros, comerciantes y curiosos, había un niño de apenas 11 años, llamado Mateo. Su camisa a cuadros azul y blanco estaba algo desgastada, y sus jeans mostraban las marcas del trabajo en el campo, ese tipo de manchas que ningún detergente puede eliminar por completo. Mateo había llegado al recinto acompañando a su abuelo Esteban, un hombre de manos curtidas y mirada sabia que durante 50 años había dedicado su vida a los caballos. Pero el abuelo ya no era el mismo de antes, su salud había comenzado a deteriorarse y los médicos le habían recomendado reducir sus actividades. Aquel día, sin embargo, el viejo había insistido en asistir a la subasta, como si algo en su interior le dijera que debía estar presente. Mateo observaba todo con una mezcla de fascinación y tristeza. Veía cómo los caballos entraban al ruedo, algunos con paso firme y orgulloso, otros con la cabeza baja y los ojos apagados, como si supieran que su suerte estaba echada. El subastador, un hombre corpulento con sombrero de ala ancha, anunciaba cada animal con voz potente, describiendo sus características mientras los compradores levantaban sus paletas con números. Era un espectáculo que Mateo había presenciado muchas veces, pero que nunca dejaba de conmoverlo profundamente. Fue entonces cuando todo cambió. Las puertas del corral número 18 se abrieron y un murmullo recorrió las gradas. Un caballo blanco, de pelaje tan puro como la nieve de las montañas, apareció en el ruedo. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. El animal caminaba con dificultad, sus patas temblaban con cada paso y su respiración era pesada y laboriosa. Antes de llegar al centro de la arena, el caballo se desplomó sobre la arena, levantando una nube de aserrín que flotó en el aire como un presagio funesto. El silencio cayó sobre el recinto como una manta pesada. Nadie se movía, nadie hablaba. El subastador dejó caer su martillo y miró hacia los corrales con expresión de desconcierto. Desde las gradas, Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. Había algo en aquel caballo, algo que lo llamaba de una manera que no podía explicar. Era como si una voz silenciosa le susurrara que debía acercarse, que aquel animal necesitaba algo que solo él podía ofrecerle. Los veterinarios del recinto corrieron hacia el caballo caído. Eran 2 hombres con batas blancas que llevaban maletines de cuero gastado. Se arrodillaron junto al animal y comenzaron a examinarlo con rapidez profesional. Uno de ellos sacó un estetoscopio y lo colocó sobre el pecho del caballo, mientras el otro revisaba sus pupilas con una pequeña linterna. Los segundos parecían eternos, mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, el veterinario más experimentado se puso de pie y negó con la cabeza. Su expresión lo decía todo antes de que las palabras salieran de su boca. El caballo,
había muerto. Según explicó en voz baja al subastador, el animal había sufrido un colapso cardíaco, probablemente causado por años de maltrato y negligencia. No había nada que hacer, el corazón simplemente se había rendido. La noticia corrió por las gradas como un río desbordado. Algunos murmuraban con lástima, otros simplemente desviaban la mirada, incómodos ante la presencia de la muerte en un lugar dedicado al comercio. El subastador, recuperando su compostura profesional, anunció que el cuerpo sería retirado en unos minutos y que la subasta continuaría con normalidad. Para la mayoría de los presentes, aquel caballo blanco no era más que un inconveniente, un número que no generaría ganancias. Pero para Mateo, aquel momento representaba algo completamente diferente. Sin pensarlo dos veces, sin escuchar las advertencias de su abuelo, el niño se levantó de su asiento y comenzó a bajar las gradas. Sus pasos eran decididos, como si una fuerza invisible lo guiara hacia el centro del ruedo donde yacía el caballo inmóvil. La gente lo miraba con curiosidad y algunos con desaprobación, preguntándose qué pretendía hacer aquel niño flacucho con un animal que ya había partido de este mundo. Cuando llegó a la barrera que separaba las gradas de la arena, uno de los encargados intentó detenerlo. «Oye, niño, no puedes pasar ahí», le dijo con voz firme, pero no unkind. Mateo lo miró con esos ojos oscuros que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor y respondió con una voz que sorprendió a todos por su serenidad. «Solo necesito 5 minutos, señor. Solo 5 minutos a solas con él. Por favor». El encargado dudó, mirando hacia el subastador en busca de orientación. El hombre del martillo, quizás conmovido por algo que vio en los ojos del niño o simplemente queriendo evitar una escena, asintió levemente con la cabeza. 5 minutos, no más, dijo el encargado mientras abría la pequeña puerta de la barrera. Mateo cruzó hacia la arena, sintiendo el aserrín suave bajo sus botas gastadas. Las cámaras de seguridad del recinto, esas que grababan cada transacción para evitar disputas legales, siguieron cada uno de sus pasos. Nadie sabía en ese momento que aquellas grabaciones se convertirían en el testimonio de algo que desafiaría toda explicación racional, algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Mateo caminó lentamente hacia el caballo caído, cada paso resonando en el silencio sepulcral que se había apoderado del recinto. Las personas en las gradas lo observaban con una mezcla de curiosidad y compasión, algunos pensando que el niño simplemente quería despedirse de un animal que le había causado impresión, otros preguntándose si acaso había perdido la razón. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder en aquella arena polvorienta. Cuando finalmente llegó junto al caballo, Mateo se arrodilló sobre el aserrín, sin importarle que sus jeans se mancharan aún más. De cerca, el animal era todavía más imponente de lo que había parecido desde las gradas. Su pelaje blanco, aunque opaco por la falta de cuidados, conservaba una dignidad innegable. Las crines, largas y enredadas, caían sobre la arena como hilos de plata antigua, y su rostro, aunque inmóvil, mostraba las marcas de una vida difícil, cicatrices que contaban historias de sufrimiento y abandono. El niño extendió su mano temblorosa y la posó suavemente sobre el cuello del caballo. La piel estaba tibia todavía, como si la vida no hubiera terminado de abandonar aquel cuerpo maltratado. Mateo cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, tan baja que nadie en las gradas podía escuchar sus palabras. Eran susurros que parecían provenir de un lugar profundo de su alma, frases que había aprendido de su abuelo durante años de trabajar juntos con caballos heridos y abandonados. «No te vayas todavía», murmuró Mateo mientras acariciaba el pelaje blanco con movimientos circulares.
Sé que estás cansado, sé que has sufrido mucho, pero necesito que luches un poco más, solo un poco más. El niño sentía las lágrimas formándose en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Su abuelo siempre le había enseñado que los caballos podían sentir las emociones de las personas, que eran capaces de percibir el miedo, la tristeza y también el amor. Y en ese momento, Mateo quería transmitirle a aquel animal todo el amor que su pequeño corazón podía contener. En las gradas, el abuelo Esteban observaba la escena con el corazón encogido. Conocía a su nieto mejor que nadie y sabía que Mateo tenía un don especial con los animales, una conexión que iba más allá de lo que la ciencia podía explicar. Desde pequeño, el niño había demostrado una sensibilidad extraordinaria hacia las criaturas heridas. Podía calmar a un potro asustado con solo mirarlo a los ojos. Podía hacer que un perro agresivo se echara a sus pies con un simple gesto de su mano. Era algo que venía de familia, algo que el propio Esteban había heredado de su padre y que ahora veía florecer en su nieto. Los veterinarios permanecían a un costado del ruedo, intercambiando miradas de escepticismo. Habían declarado al animal muerto hacía apenas unos minutos. Habían verificado la ausencia de pulso y la dilatación de las pupilas. Para ellos, lo que el niño estaba haciendo era simplemente un acto de despedida, algo conmovedor, pero inútil. Sin embargo, algo en la determinación de Mateo los mantenía inmóviles, observando una escena que desafiaba toda lógica médica. Mateo continuaba hablando con el caballo, sus palabras mezclándose con el silencio del recinto. Le contaba sobre el rancho de su abuelo, sobre los campos verdes donde los caballos corrían libres bajo el sol de la tarde. Le describía el arroyo que cruzaba la propiedad, donde el agua fresca y cristalina calmaba la sed de los animales durante los días calurosos del verano. Le prometía que si regresaba, si encontraba la fuerza para volver, nunca más conocería el hambre ni el dolor, nunca más sentiría el látigo sobre su lomo, ni las espuelas clavándose en sus costados. El tiempo parecía haberse detenido en aquel recinto de subastas. Los 5 minutos que el encargado había concedido se habían convertido en 5 minutos en 10, pero nadie se atrevía a interrumpir al niño. Había algo sagrado en aquella escena, algo que mantenía a todos los presentes en un estado de reverencia silenciosa. Incluso el subastador, un hombre acostumbrado a ver la vida y la muerte de animales como simples transacciones comerciales, permanecía inmóvil detrás de su podio. Mateo inclinó su cabeza hasta que su frente tocó la del caballo. Podía sentir el pelaje suave contra su piel, podía oler ese aroma característico de los equinos que tanto amaba, y entonces, en el momento más inesperado, algo sucedió, algo que haría que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueran reproducidas miles de veces en los meses siguientes, algo que convertiría a aquel recinto de subastas en un lugar de peregrinación para personas de todo el país. Un temblor casi imperceptible recorrió el cuerpo del caballo. Fue tan leve que al principio nadie lo notó, excepto Mateo, cuyas manos seguían posadas sobre el cuello del animal. El niño contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, sin atreverse a romper aquel momento. Entonces, el temblor se hizo más fuerte, más evidente. Los músculos del caballo comenzaron a contraerse, sus patas se movieron ligeramente sobre el aserrín. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Los veterinarios se miraron entre sí con expresiones de incredulidad absoluta. Aquello era imposible, completamente imposible según todo lo que sabían sobre medicina veterinaria. Habían confirmado la muerte del animal, habían verificado la ausencia de signos vitales. Y sin embargo, frente a sus ojos, el caballo blanco estaba comenzando a mostrar señales de vida. Mateo sonrió,
una sonrisa que iluminó su rostro como el amanecer ilumina las montañas. No soltó al caballo, no dejó de acariciarlo ni por un segundo. Sabía que aquel era solo el comienzo, que la batalla por la vida de aquel animal apenas estaba empezando. Pero también sabía, con una certeza que desafiaba toda explicación, que aquel caballo no moriría ese día. El caballo blanco abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo y oscuro. Sus pupilas, que minutos antes habían estado dilatadas e inmóviles, ahora se movían buscando orientación en aquel lugar desconocido. Lo primero que vieron fue el rostro de Mateo, ese niño de ojos oscuros que permanecía arrodillado a su lado, con las manos aún posadas sobre su cuello. Y en ese instante, algo pasó entre ellos, una conexión silenciosa que ninguno de los dos podría explicar jamás con palabras. El recinto estalló en un caos de voces y movimientos. La gente se levantaba de sus asientos, algunos señalando hacia el ruedo con expresiones de asombro, otros buscando sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Los veterinarios corrieron hacia el caballo, empujando casi a Mateo en su prisa por verificar lo que sus ojos se negaban a creer. Uno de ellos volvió a colocar el estetoscopio sobre el pecho del animal y su rostro palideció al escuchar el sonido inconfundible de un corazón latiendo. «Esto es imposible», murmuró el veterinario más joven, retrocediendo un paso como si hubiera visto un fantasma. Su colega, un hombre de cabello canoso que había ejercido la profesión durante más de 30 años, permanecía en silencio, incapaz de encontrar una explicación racional para lo que acababa de presenciar. Había declarado muerto a ese caballo, había verificado todos los signos vitales según el protocolo establecido, y sin embargo, allí estaba el animal, respirando, parpadeando, vivo. El abuelo Esteban bajó de las gradas con una velocidad sorprendente para su edad. Sus piernas, que normalmente le dolían con cada paso, parecían haber recuperado la fuerza de años anteriores. Cuando llegó junto a su nieto, se arrodilló a su lado y colocó una mano sobre su hombro. «Lo has logrado, mijo», susurró con voz temblorosa por la emoción. «Sabía que tenías el don, pero nunca imaginé que fuera tan fuerte». Mateo miró a su abuelo con los ojos húmedos pero brillantes. «No fui yo, abuelo. Él quería vivir. Solo necesitaba que alguien le diera una razón para seguir luchando». El niño volvió su atención hacia el caballo, que ahora intentaba levantar la cabeza del suelo. Sus movimientos eran débiles y torpes, como los de un recién nacido aprendiendo a controlar su cuerpo. Pero había determinación en cada esfuerzo, una voluntad de vivir que resultaba conmovedora. El subastador, recuperándose del shock inicial, tomó el micrófono y pidió calma a los presentes. «La subasta se suspende temporalmente», anunció con voz algo temblorosa. «Necesitamos despejar el área para atender al animal». Pero la gente no quería irse. Nadie quería perderse ni un segundo de lo que estaba ocurriendo. Algunos incluso habían comenzado a llamar a familiares y amigos, contándoles sobre el milagro que estaban presenciando en el recinto de subastas del condado. Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad. Los veterinarios, superada su incredulidad inicial, comenzaron a trabajar para estabilizar al caballo. Le administraron fluidos intravenosos, verificaron sus signos vitales constantemente y lo mantuvieron caliente con mantas térmicas. Mateo se negaba a apartarse del animal y nadie tuvo el corazón para obligarlo. El niño permanecía sentado junto a la cabeza del caballo, acariciando sus crines enredadas mientras le susurraba palabras de aliento. Mientras tanto, las preguntas comenzaban a surgir. ¿De dónde había venido ese caballo? ¿Quién era su dueño? ¿Cómo había terminado en una subasta en ese estado deplorable? El subastador revisó los registros y encontró información escasa.
El animal había sido consignado por un intermediario que compraba caballos de distintas fuentes para revenderlos. No había nombre registrado, no había historial médico, solo un número de identificación y una descripción básica. Para el sistema, aquel caballo blanco no era más que mercancía sin valor, pero para Mateo, aquel animal representaba algo mucho más profundo. Mientras lo acariciaba, podía sentir bajo sus dedos las cicatrices que marcaban su cuerpo, las huellas de años de maltrato y negligencia. Había marcas de espuelas en sus costados, rozaduras de cadenas en sus patas, señales de golpes en su lomo. Cada cicatriz contaba una historia de sufrimiento. Cada marca era testimonio de la crueldad humana. Y sin embargo, a pesar de todo ese dolor, el caballo había encontrado la fuerza para regresar. El abuelo Esteban se acercó al subastador y le hizo una pregunta que cambiaría el curso de los acontecimientos. «¿Cuánto piden por ese caballo?», preguntó con voz firme. El subastador lo miró con sorpresa, considerando que el animal había sido declarado muerto hacía apenas media hora. Pero Esteban no esperó respuesta. «Pagaré lo que sea necesario. Ese caballo viene a casa con nosotros». Las negociaciones fueron breves. Nadie más estaba interesado en comprar un animal que había estado clínicamente muerto y cuyo estado de salud era completamente incierto. El intermediario, ansioso por deshacerse de lo que consideraba un problema, aceptó una suma modesta. Cuando la transacción se completó, Mateo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El caballo era suyo ahora, o mejor dicho, de su familia. Ya nadie podría hacerle daño. Los veterinarios recomendaron trasladar al animal a una clínica especializada para realizar exámenes completos, pero el abuelo Esteban, con la sabiduría de quien ha cuidado caballos toda su vida, sabía que lo que ese animal necesitaba no se encontraba en ninguna clínica. Necesitaba paz, necesitaba cariño, necesitaba tiempo para sanar tanto su cuerpo como su espíritu. Y todo eso lo encontraría en el rancho familiar, bajo el cuidado de Mateo. El traslado se organizó esa misma tarde. Un remolque acondicionado con paja fresca y mantas esperaba en el estacionamiento del recinto. Cuando levantaron al caballo con ayuda de arneses especiales, Mateo caminó a su lado sin soltar su cabeza ni un momento. «Te llevaré a casa», le prometió en un susurro, «y allí comenzará tu nueva vida». El camino hacia el rancho del abuelo Esteban serpenteaba entre colinas verdes y campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El remolque avanzaba lentamente, con cuidado de no sacudir demasiado al pasajero que llevaba en su interior. Mateo había insistido en viajar en la parte trasera junto al caballo, negándose a separarse de él ni siquiera durante el trayecto. Su abuelo, comprendiendo la profundidad del vínculo que había nacido entre el niño y el animal, no tuvo corazón para negárselo. Durante el viaje, Mateo observaba al caballo con una mezcla de preocupación y esperanza. El animal permanecía echado sobre la paja, demasiado débil para mantenerse en pie, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. De vez en cuando, giraba la cabeza hacia el niño, como buscando confirmación de que todo estaría bien. Y Mateo, con esa sabiduría que parecía impropia de su edad, le respondía con caricias suaves y palabras tranquilizadoras. Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. La propiedad era modesta pero acogedora, con una casa principal de paredes blancas y techo de tejas rojas, rodeada de corrales y establos que habían visto mejores días. Pero había algo en aquel lugar que transmitía paz, una tranquilidad que parecía emanar de la tierra misma y que envolvía a quien pisara sus dominios.
La abuela Carmen salió a recibirlos en cuanto escuchó el motor del vehículo. Era una mujer menuda pero de carácter fuerte, con el cabello recogido en un moño y las manos marcadas por décadas de trabajo duro. Cuando vio el estado del caballo que su esposo y su nieto bajaban del remolque, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, ¿qué le han hecho a esta pobre criatura?», murmuró mientras se acercaba para ayudar. Entre los tres lograron trasladar al caballo hasta un establo que había sido preparado apresuradamente. El suelo estaba cubierto con paja fresca y abundante. Las paredes habían sido limpiadas y una lámpara de calor colgaba del techo para mantener el ambiente templado. Era un espacio humilde, pero estaba lleno de amor y buenas intenciones, y eso era exactamente lo que el caballo necesitaba en ese momento. Mateo pasó la primera noche junto al animal, negándose a ir a su cama a pesar de las insistencias de su abuela. Se acurrucó en una esquina del establo, envuelto en una manta vieja, con los ojos fijos en el caballo que descansaba a pocos metros de distancia. Cada vez que el animal se movía o emitía algún sonido, el niño se incorporaba para verificar que todo estuviera bien. Era una vigilia silenciosa, un acto de devoción que dejaba claro que aquel vínculo era algo más que simple compasión. Durante los días siguientes, la rutina del rancho giró completamente alrededor de la recuperación del caballo. El abuelo Esteban consultó con veterinarios locales, quienes quedaron asombrados al escuchar la historia de lo ocurrido en el recinto de subastas. Ninguno podía explicar cómo un animal declarado muerto había vuelto a la vida, pero todos coincidían en que el caballo necesitaba cuidados intensivos si quería sobrevivir. La alimentación fue el primer desafío. El caballo estaba tan desnutrido que su sistema digestivo no podía procesar alimentos normales. Mateo, siguiendo las instrucciones del veterinario, preparaba mezclas especiales de avena cocida y suplementos vitamínicos que ofrecía al animal en pequeñas porciones varias veces al día. Al principio, el caballo apenas probaba bocado, pero poco a poco, animado por la paciencia infinita del niño, comenzó a comer con más regularidad. Las heridas físicas también requerían atención constante. Cada mañana y cada noche, Mateo limpiaba las llagas con soluciones antisépticas y aplicaba ungüentos cicatrizantes sobre las zonas más afectadas. Era un proceso doloroso para el caballo, pero el animal soportaba las curaciones con una paciencia extraordinaria, como si supiera que todo aquello era necesario para su recuperación. Y cuando Mateo terminaba, el caballo siempre inclinaba su cabeza hacia el niño en un gesto que parecía de agradecimiento. Una semana después del rescate, ocurrió algo que llenó de alegría a toda la familia. El caballo, que hasta entonces había permanecido echado la mayor parte del tiempo, logró ponerse de pie por sí mismo. Sus patas temblaban bajo el peso de su cuerpo debilitado, pero había determinación en su mirada. Mateo, que estaba presente en ese momento, contuvo la respiración mientras observaba al animal dar sus primeros pasos vacilantes dentro del establo. «Necesitas un nombre», dijo Mateo aquella noche mientras cepillaba las crines del caballo, que ahora brillaban con un tono plateado después de varios baños cuidadosos. «He estado pensando en cómo llamarte». El niño guardó silencio por un momento, considerando las opciones. Entonces recordó lo que había ocurrido en el recinto de subastas, cómo el caballo había regresado de un lugar del que nadie vuelve. «Te llamaré Milagro», decidió finalmente, «porque eso es exactamente lo que eres». El caballo, como si entendiera las palabras del niño, emitió un suave relincho y movió la cabeza de arriba a abajo. Desde ese momento, el nombre quedó sellado. Milagro se convirtió en parte oficial de la familia, un miembro más del rancho que había llegado de la manera más inesperada posible.
Y aunque el camino hacia la recuperación completa todavía era largo, cada día traía nuevos progresos que llenaban de esperanza los corazones de todos. La noticia de lo ocurrido en el recinto de subastas comenzó a extenderse por el pueblo y más allá. La gente hablaba del niño que había devuelto la vida a un caballo muerto, del milagro que las cámaras de seguridad habían capturado. Algunos querían ver las grabaciones, otros simplemente querían conocer a Mateo y al caballo, que desafiaba toda explicación. Las semanas que siguieron transformaron la vida tranquila del rancho en algo que ninguno de sus habitantes podría haber anticipado. Periodistas de la televisión local llegaron primero, con sus cámaras y micrófonos, buscando capturar la historia del niño y el caballo que había desafiado a la muerte. Después vinieron reporteros de medios más grandes, atraídos por una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que tenía pruebas documentadas en video. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto de subastas se habían convertido en un fenómeno en Internet. Millones de personas habían visto el momento exacto en que Mateo se arrodilló junto al caballo declarado muerto. Habían observado sus labios moverse en susurros inaudibles y habían presenciado el instante imposible en que el animal comenzó a mostrar señales de vida. Los comentarios se dividían entre quienes creían en milagros y quienes buscaban explicaciones científicas, pero todos coincidían en una cosa: lo que mostraba ese video era extraordinario. El abuelo Esteban, inicialmente reticente a la atención mediática, pronto comprendió que la historia de milagro podía servir para un propósito mayor. Comenzó a hablar con los periodistas sobre el maltrato animal, sobre los caballos que terminaban en subastas después de vidas de explotación, sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a estas nobles criaturas. Su voz, curtida por los años pero llena de pasión, resonaba en cada entrevista con una autoridad que solo la experiencia puede otorgar. Mateo, por su parte, evitaba las cámaras tanto como podía. Prefería pasar su tiempo en el establo con Milagro, continuando la rutina de cuidados que había establecido desde el primer día. Para él, toda aquella atención era secundaria comparada con el bienestar del caballo. Lo que realmente importaba era ver cómo Milagro ganaba peso gradualmente, cómo sus heridas sanaban dejando cicatrices que se desvanecían con el tiempo, cómo su pelaje blanco recuperaba el brillo que seguramente había tenido antes de que la vida lo tratara con tanta crueldad. Un mes después del rescate, Milagro dio sus primeros pasos fuera del establo. Fue una mañana fresca de noviembre, con el rocío todavía brillando sobre la hierba del corral. Mateo abrió la puerta del establo y el caballo, después de un momento de duda, cruzó el umbral hacia el exterior. Sus patas, ahora más firmes y seguras, lo llevaron lentamente hacia el centro del corral, donde se detuvo para levantar la cabeza hacia el cielo. Era como si estuviera respirando la libertad por primera vez en años. La abuela Carmen, que observaba la escena desde el porche de la casa, se llevó las manos al pecho con emoción. «Míralo, Esteban», susurró a su esposo que estaba a su lado. «Es como si hubiera vuelto a nacer». Y en cierto modo, así era. El caballo que ahora exploraba el corral con curiosidad cautelosa no era el mismo animal derrotado y moribundo que habían traído del recinto de subastas. Había algo diferente en su mirada, una chispa de vida que antes parecía completamente extinguida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Milagro continuó su recuperación a un ritmo que sorprendía incluso a los veterinarios más experimentados. Su cuerpo, antes esquelético, había ganado masa muscular saludable. Sus movimientos, antes torpes y vacilantes, ahora mostraban la gracia natural de un caballo en plenitud. Y su espíritu, antes quebrado por el sufrimiento,
Ahora irradiaba una alegría contagiosa que transformaba el ambiente del rancho entero. El vínculo entre Mateo y Milagro se fortalecía con cada día que pasaba. El niño llegaba al establo antes del amanecer y no se marchaba hasta bien entrada la noche. Había aprendido a interpretar cada gesto del caballo, cada movimiento de sus orejas, cada sonido que emitía. Sabía cuándo Milagro estaba contento, cuándo estaba inquieto, cuándo necesitaba compañía y cuándo prefería estar solo. Era una comunicación sin palabras, un lenguaje que solo ellos dos podían entender. Una tarde, mientras Mateo cepillaba el pelaje ahora brillante de Milagro, el abuelo Esteban se acercó al corral con expresión pensativa. Llevaba en sus manos unos papeles que había recibido por correo esa mañana. «Mijo, tengo que hablar contigo sobre algo», dijo con voz seria pero no alarmada. «Han llegado ofertas de personas que quieren comprar a Milagro, gente con mucho dinero que ha visto las noticias y quiere tener al caballo milagroso en sus establos». Mateo dejó de cepillar y miró a su abuelo con una mezcla de confusión y temor. «Pero Milagro no está en venta», respondió con voz temblorosa. «Es parte de nuestra familia ahora. No podemos venderlo como si fuera una cosa». El abuelo sonrió y colocó su mano sobre el hombro del niño. «Tranquilo, mijo. Nunca haría algo así. Solo quería que supieras lo que estaba pasando y que decidiéramos juntos cómo responder a estas personas». Juntos, abuelo y nieto redactaron una carta que enviaron a todos los interesados. En ella explicaban que Milagro no era una atracción ni un trofeo para exhibir. Era un ser vivo que había sufrido demasiado y que merecía pasar el resto de sus días en paz, rodeado de quienes lo amaban sinceramente. La carta terminaba con una invitación abierta para que cualquiera que quisiera conocer la historia visitara el rancho, no para comprar, sino para aprender sobre el respeto que todos los animales merecen. La respuesta a esa carta superó todas las expectativas. Personas de distintas ciudades comenzaron a llegar al rancho, no con ofertas de dinero, sino con donaciones de alimento, medicinas y materiales para mejorar las instalaciones. Algunos venían simplemente para ver a Milagro con sus propios ojos, para tocar su pelaje blanco y sentir la energía especial que parecía emanar de aquel caballo extraordinario, y todos, sin excepción, se marchaban transformados por la experiencia. El invierno llegó al valle trayendo consigo mañanas heladas y tardes cortas que obligaban a todos a buscar refugio temprano. El rancho del abuelo Esteban se había transformado significativamente en los últimos meses gracias a las donaciones que seguían llegando de personas conmovidas por la historia de Milagro. Los establos habían sido reparados y ampliados, nuevos corrales se extendían por la propiedad y un letrero de madera tallada a mano daba la bienvenida a los visitantes con las palabras «Refugio Milagro», porque eso era exactamente en lo que se había convertido el rancho. Junto a Milagro, ahora vivían otros 6 caballos rescatados de situaciones de abandono y maltrato. Cada uno tenía su propia historia de sufrimiento y cada uno había encontrado en aquel lugar la paz que tanto necesitaba. Estaba Estrella, una yegua alazana que había sido obligada a trabajar hasta el agotamiento en una mina ilegal. Estaba Trueno, un semental negro que había sido utilizado en peleas clandestinas hasta que su cuerpo quedó cubierto de cicatrices, y estaban los demás, cada uno con heridas visibles e invisibles que sanaban lentamente bajo los cuidados de la familia. Mateo se había convertido en el alma del refugio. A sus 11 años, había asumido responsabilidades que muchos adultos rechazarían. Se levantaba antes del amanecer para alimentar a los caballos, limpiaba los establos sin quejarse,
y dedicaba horas interminables a trabajar con cada animal individualmente. Su abuelo lo observaba con orgullo, viendo en él la continuación de un legado familiar que había temido perderse cuando su propia salud comenzó a fallar. Pero había algo que preocupaba al abuelo Esteban, algo que no había compartido con nadie excepto con su esposa Carmen. Los médicos le habían dado noticias que preferían mantener en secreto, al menos por ahora. Su corazón, debilitado por años de trabajo duro y una vida difícil, no resistiría mucho más. Le habían dado meses, quizás un año si tenía suerte y se cuidaba, pero el viejo sabía que no podía simplemente detenerse, no cuando había tanto por hacer y tanto por enseñar. Una noche, después de que Mateo se había ido a dormir, Esteban caminó hacia el establo donde Milagro descansaba. El caballo, que ahora lucía espléndido con su pelaje blanco brillando incluso bajo la tenue luz de la luna, levantó la cabeza al escuchar sus pasos. El viejo se acercó lentamente y apoyó su frente contra la del animal, en un gesto que había visto hacer a su nieto tantas veces. «Cuídalo, Milagro», susurró con voz quebrada. «Cuando yo ya no esté, cuida de mi muchacho como él te cuidó a ti». El caballo emitió un suave relincho, como si entendiera cada palabra. Sus grandes ojos oscuros miraron al anciano con una profundidad que resultaba casi humana. En ese momento, Esteban sintió una paz extraña invadirlo, como si supiera que su petición había sido escuchada y aceptada. Regresó a la casa con el corazón más ligero, decidido a aprovechar cada día que le quedara para preparar a Mateo para el futuro. Los meses siguientes fueron intensos. El abuelo Esteban comenzó a enseñar a Mateo todo lo que sabía sobre caballos, sobre el rancho, sobre la vida misma. Le mostró cómo manejar las finanzas del refugio, cómo negociar con proveedores, cómo tomar decisiones difíciles cuando los recursos eran escasos. El niño absorbía cada lección como una esponja, sin sospechar la razón detrás de aquella urgencia repentina por transmitir conocimientos. Milagro, mientras tanto, había asumido un rol inesperado dentro del refugio. Se había convertido en una especie de líder para los otros caballos rescatados, guiándolos con su presencia serena y reconfortante. Cuando llegaba un nuevo animal, asustado y desconfiado, era Milagro quien se acercaba primero, quien ofrecía su compañía silenciosa hasta que el recién llegado comenzaba a calmarse. Era como si el caballo que había vuelto de la muerte entendiera el sufrimiento de los demás mejor que nadie. La primavera llegó trayendo flores silvestres que cubrían las colinas circundantes con manchas de colores brillantes. El refugio recibía visitantes casi todos los fines de semana, familias que querían conocer a los caballos y escuchar sus historias. Mateo se había convertido en un guía experto, explicando la historia de cada animal con una pasión que conmovía a todos los que lo escuchaban. Pero siempre dejaba a Milagro para el final, porque su historia era la más especial de todas. Una tarde de abril, mientras Mateo guiaba a un grupo de visitantes por el refugio, notó que su abuelo no había salido de la casa en todo el día. Normalmente, el viejo estaba en los corrales desde temprano, supervisando las actividades y compartiendo anécdotas con los visitantes. Pero esa mañana, la abuela Carmen había dicho que Esteban necesitaba descansar, que no se sentía bien. Mateo había aceptado la explicación sin cuestionarla, pero algo en su interior le decía que había más de lo que le estaban contando. Esa noche, después de terminar sus tareas en el establo, Mateo se dirigió a la habitación de sus abuelos. Encontró a su abuelo recostado en la cama, más pálido de lo habitual, con la abuela Carmen sentada a su lado sosteniendo su mano. Al ver entrar a su nieto, Esteban intentó sonreír,
pero el esfuerzo pareció agotarlo. «Ven aquí, mi hijo», dijo con voz débil pero cariñosa. «Tenemos que hablar de algo importante». Lo que siguió fue una conversación que Mateo recordaría por el resto de su vida. Su abuelo le contó sobre su enfermedad, sobre el tiempo limitado que le quedaba, sobre las esperanzas que tenía depositadas en él para continuar con el legado del refugio. Las lágrimas corrían por las mejillas del niño mientras escuchaba, pero no interrumpió ni una sola vez. Cuando su abuelo terminó de hablar, Mateo simplemente lo abrazó con todas sus fuerzas, prometiendo en silencio que no lo defraudaría. Los días que siguieron a aquella conversación fueron agridulces para Mateo. Por un lado, valoraba cada momento que pasaba con su abuelo como si fuera oro puro, consciente de que el tiempo juntos era limitado. Por otro lado, el peso de saber lo que se avecinaba le oprimía el pecho constantemente, haciéndole difícil respirar en algunos momentos. Pero el niño había heredado la fortaleza de su abuelo, esa capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino parecía imposible de transitar. El abuelo Esteban, a pesar de su debilidad creciente, insistía en pasar tiempo en los establos siempre que sus fuerzas se lo permitían. Se sentaba en una vieja silla de madera que Mateo había colocado especialmente para él junto al corral de Milagro, y desde allí observaba las actividades del refugio con una sonrisa satisfecha en su rostro. A veces hablaba con los visitantes, compartiendo historias de sus años como cuidador de caballos. Otras veces, simplemente permanecía en silencio, disfrutando de la paz que aquel lugar le brindaba. Milagro parecía entender que algo estaba cambiando. El caballo, que normalmente pasaba sus días explorando el corral y socializando con los otros equinos rescatados, ahora dedicaba largas horas junto a la cerca más cercana a la silla del abuelo Esteban. Se quedaba allí, quieto y vigilante, como si su presencia pudiera de alguna manera proteger al anciano de lo inevitable. A veces el viejo extendía su mano temblorosa hacia el caballo y Milagro acercaba su hocico para recibir la caricia con una gentileza que conmovía a todos los que presenciaban la escena. Una mañana de mayo, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el valle, el abuelo Esteban pidió a Mateo que lo ayudara a caminar hasta el establo de Milagro. «Quiero despedirme de él como se debe», dijo con voz apenas audible. El niño, con el corazón destrozado pero decidido a cumplir el deseo de su abuelo, lo sostuvo mientras caminaban lentamente hacia donde el caballo blanco esperaba, como si supiera que aquella visita era diferente a todas las anteriores. Cuando llegaron frente a Milagro, el abuelo Esteban se apoyó en la cerca y miró al caballo directamente a los ojos. «Gracias, amigo», susurró mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. «Gracias por volver cuando mi nieto te lo pidió. Gracias por darle un propósito, una razón para creer en los milagros. Cuídalo cuando yo me vaya, prométemelo». Milagro inclinó su cabeza lentamente, tocando con su hocico la frente del anciano en un gesto que parecía una promesa sagrada entre dos almas que se entendían más allá de las palabras. Aquella noche, rodeado de su familia y con la ventana abierta hacia los corrales donde sus amados caballos descansaban, Esteban Ramírez cerró los ojos por última vez. Su partida fue tranquila, como un suspiro que se desvanece en la brisa del atardecer. La abuela Carmen sostenía su mano cuando exhaló su último aliento, y Mateo, arrodillado junto a la cama, sintió que una parte de su propio corazón se marchaba junto con su abuelo. El funeral se celebró 3 días después en la pequeña capilla del pueblo. La comunidad entera acudió a despedir al hombre que había dedicado su vida a los caballos y que, en sus últimos meses, había creado un refugio que se había convertido en orgullo de toda la región.
Las palabras del sacerdote hablaban de amor, servicio y legado, pero Mateo apenas las escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, recordando todas las lecciones que su abuelo le había enseñado, todas las historias que habían compartido, todos los momentos que ahora eran recuerdos preciosos. Después de la ceremonia en la capilla, la procesión se dirigió hacia el rancho. El abuelo Esteban había expresado su deseo de ser enterrado en la propiedad que tanto amaba, en un pequeño terreno elevado desde donde se podían ver todos los corrales. La familia había obtenido los permisos necesarios y una tumba sencilla esperaba bajo un viejo roble que el propio Esteban había plantado décadas atrás. Cuando el cortejo fúnebre llegó al rancho, algo inesperado sucedió. Los caballos del refugio, que normalmente permanecían dispersos por los distintos corrales, se habían reunido todos junto a la cerca más cercana al camino. Estaban allí, en fila, inmóviles y silenciosos, como si formaran una guardia de honor para despedir a quien les había dado una segunda oportunidad. Al frente de todos estaba Milagro, su pelaje blanco brillando bajo el sol de la tarde, sus ojos fijos en el ataúd que era cargado por los familiares. Los asistentes al funeral murmuraban entre sí, asombrados por el comportamiento de los animales. Algunos decían que era coincidencia, otros afirmaban que los caballos podían sentir la tristeza de los humanos. Pero Mateo sabía que era algo más profundo, algo que conectaba a aquellos animales rescatados con el hombre que les había ofrecido refugio y amor cuando nadie más lo hizo. Mientras el ataúd era colocado junto a la tumba abierta, Milagro comenzó a moverse. Se apartó de los otros caballos y caminó hacia la cerca más cercana al lugar del entierro. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada paso tuviera un significado especial. Cuando llegó a la cerca, se detuvo y emitió un relincho largo y profundo que resonó por todo el valle. Era un sonido que llevaba dolor, gratitud y despedida, un lamento que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Mateo, de pie junto a la tumba de su abuelo, miró hacia Milagro y sintió que las lágrimas finalmente brotaban sin control. En ese momento comprendió que no estaba solo, que nunca lo estaría mientras tuviera a Milagro y a los demás caballos del refugio. Su abuelo se había ido, pero su legado viviría en cada animal rescatado, en cada vida salvada, en cada corazón transformado por la compasión. Los meses que siguieron a la muerte del abuelo Esteban fueron los más difíciles que Mateo había enfrentado en su corta vida. El vacío que había dejado el anciano parecía imposible de llenar, y había momentos en que el niño sentía que no tenía fuerzas para continuar. Pero cada mañana, cuando abría los ojos y escuchaba los relinchos de los caballos llamándolo desde los establos, encontraba una razón para levantarse de la cama y enfrentar un nuevo día. La abuela Carmen se convirtió en su roca durante aquellos tiempos oscuros. La mujer, a pesar de su propio dolor por la pérdida de su compañero de toda la vida, encontraba fuerzas para consolar a su nieto y mantener el funcionamiento del hogar. Juntos aprendieron a sobrevivir sin Esteban, a llenar los silencios que él solía ocupar con sus historias, a continuar con las tradiciones que él había establecido en el refugio. El trabajo en el refugio Milagro no se detuvo ni un solo día. Mateo, ahora con 12 años cumplidos, asumió el rol de líder con una madurez que sorprendía a todos. Supervisaba la alimentación de los caballos, coordinaba las visitas de los veterinarios, atendía a los visitantes que seguían llegando de lugares cada vez más lejanos. Era una responsabilidad enorme para alguien tan joven, pero el niño la llevaba sobre sus hombros sin quejarse, honrando así la memoria de su abuelo. Milagro se convirtió en su confidente durante aquellos días difíciles. Cada noche, después de terminar las tareas del refugio,
Mateo caminaba hacia el establo del caballo blanco y se sentaba junto a él en silencio. A veces hablaba, compartiendo sus miedos y preocupaciones con el animal que lo escuchaba atentamente. Otras veces simplemente permanecía en silencio, encontrando consuelo en la presencia cálida y reconfortante del caballo que había desafiado a la muerte. Una tarde de otoño, mientras Mateo limpiaba el establo de Milagro, un automóvil desconocido llegó al rancho. Del vehículo descendió un hombre elegantemente vestido, con traje oscuro y maletín de cuero, que contrastaba completamente con el ambiente rural del lugar. Se presentó como Eduardo Villanueva, abogado de una fundación dedicada a la protección animal, y explicó que había viajado desde la capital específicamente para conocer el refugio del que tanto había escuchado hablar. La visita del abogado resultó ser un punto de inflexión para el refugio. La fundación que representaba estaba interesada en establecer una alianza formal, proporcionando fondos regulares para mantener las operaciones y expandir las instalaciones. A cambio, pedían únicamente que el refugio continuara su labor de rescate y que permitiera visitas educativas para escuelas y grupos comunitarios. Era una oportunidad que Mateo nunca habría imaginado posible. Las negociaciones tomaron varias semanas. La abuela Carmen, que había aprendido del abuelo Esteban a ser cautelosa con las ofertas que parecían demasiado buenas, revisó cada documento con ayuda de un abogado local. Finalmente, cuando estuvo satisfecha de que los términos eran justos y beneficiosos para los animales, dio su aprobación para firmar el acuerdo. El refugio Milagro quedó oficialmente bajo la protección de la fundación, asegurando su futuro por muchos años. Con los nuevos recursos llegaron mejoras significativas. Se construyeron establos adicionales, más amplios y cómodos que los anteriores. Se instaló un sistema de riego para mantener los pastizales verdes, incluso durante los meses más secos. Se contrató a un veterinario de tiempo completo que vivía en una pequeña casa dentro de la propiedad. Y se creó un programa educativo que llevaba a estudiantes de toda la región a aprender sobre el cuidado responsable de los animales. Mateo, aunque seguía siendo un niño en muchos sentidos, se había convertido en el rostro visible del refugio. Los medios de comunicación continuaban interesados en su historia, y él había aprendido a usar esa atención para promover la causa de los animales maltratados. Daba entrevistas con una elocuencia sorprendente, hablando sobre la importancia de la compasión y el respeto hacia todas las criaturas vivientes. Su mensaje resonaba especialmente entre los jóvenes, quienes veían en él un ejemplo de que la edad no era impedimento para hacer una diferencia en el mundo. Pero a pesar del éxito del refugio, Mateo nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, visitaba la tumba de su abuelo bajo el viejo roble. Le contaba las novedades del refugio, le compartía sus logros y sus preocupaciones, le pedía consejo aunque sabía que no recibiría respuesta. Era su manera de mantener viva la conexión con el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre los caballos y sobre la vida misma. Milagro, que ahora tenía un pelaje impecablemente blanco y un porte majestuoso que hacía difícil creer su pasado de sufrimiento, acompañaba frecuentemente a Mateo en estas visitas matutinas. El caballo permanecía quieto junto al niño, mientras éste hablaba con su abuelo, como si también él participara en aquel ritual de remembranza. A veces, cuando Mateo terminaba de hablar y comenzaba a alejarse, Milagro se quedaba unos momentos más junto a la tumba, inclinando su cabeza en un gesto que parecía de reverencia. El refugio continuó creciendo durante los años siguientes. La población de caballos rescatados aumentó hasta superar la 20, y cada uno encontró en aquel lugar el hogar que merecía.
Llegaban de todas partes, referidos por autoridades, rescatados de circos clausurados, salvados de situaciones de abandono extremo, y todos, sin excepción, eran recibidos con el mismo amor y dedicación que Mateo había demostrado hacia Milagro aquella mañana en el recinto de subastas. Los visitantes que llegaban al refugio siempre preguntaban por la historia de Milagro. Querían conocer al caballo que había vuelto de la muerte, que había inspirado la creación de aquel santuario para animales maltratados. Y Mateo, con paciencia infinita, contaba la historia una y otra vez, nunca cansándose de revivir aquel momento extraordinario que había cambiado su vida para siempre. 5 años habían pasado desde aquella mañana en el recinto de subastas que cambió para siempre el destino de Mateo y de un caballo moribundo llamado Milagro. El niño de 11 años que se había arrodillado junto a un animal declarado muerto, ahora era un joven de 16, alto y delgado, con los rasgos de su abuelo Esteban, comenzando a dibujarse en su rostro. Sus manos, antes pequeñas y suaves, ahora mostraban los callos del trabajo constante con los caballos, marcas de honor que llevaba con orgullo. El refugio Milagro se había convertido en un modelo de rescate animal reconocido en todo el país. Más de 40 caballos vivían ahora en la propiedad expandida, cada uno con su propia historia de superación. El programa educativo recibía miles de estudiantes cada año y las donaciones llegaban de personas que habían sido tocadas por la misión del refugio. Todo aquello era el resultado del trabajo incansable de Mateo, la abuela Carmen y el equipo de voluntarios que se había formado alrededor de ellos. Pero mientras el refugio florecía, Milagro comenzaba a mostrar los signos inevitables de la edad. El caballo que había desafiado a la muerte ahora caminaba más lentamente. Sus articulaciones ya no respondían con la agilidad de antes. Su pelaje blanco, aunque seguía siendo hermoso, había perdido algo de su brillo original. El veterinario del refugio había explicado a Mateo que era el proceso natural del envejecimiento, que Milagro había vivido mucho más de lo que cualquiera habría esperado considerando su historial de maltrato. Mateo observaba estos cambios con una mezcla de aceptación y dolor silencioso. Sabía que ninguna criatura vivía para siempre, que el ciclo de la vida era inevitable. Pero la idea de perder a Milagro, al compañero que había estado a su lado durante los momentos más difíciles de su existencia, le resultaba casi imposible de contemplar. A veces, en las noches solitarias, se preguntaba si estaba preparado para enfrentar esa pérdida cuando llegara el momento. Una mañana de primavera, mientras realizaba su ronda habitual por los establos, Mateo encontró a Milagro echado en su corral, algo inusual para esa hora del día. El caballo normalmente esperaba de pie junto a la cerca, ansioso por recibir su porción de zanahorias que Mateo siempre le traía. Pero esa mañana estaba recostado sobre la paja, con la cabeza apenas levantada y los ojos mirando hacia la distancia, con una expresión que Mateo conocía demasiado bien. El joven corrió hacia el corral, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Se arrodilló junto a Milagro, exactamente como lo había hecho aquella primera vez en el recinto de subastas, y colocó sus manos sobre el cuello del caballo. La piel estaba caliente, la respiración era lenta pero constante. No era una emergencia médica, comprendió Mateo después de unos momentos de examinación cuidadosa. Era algo diferente, algo más profundo. El veterinario llegó minutos después y confirmó lo que Mateo ya sospechaba. Milagro no estaba enfermo en el sentido tradicional. Su cuerpo simplemente estaba cansado, agotado después de una vida que había sido mucho más larga y plena de lo que cualquiera habría predicho. El profesional explicó con delicadeza que el caballo podría tener días, tal vez semanas, pero que el final se acercaba inevitablemente.
La noticia se extendió rápidamente por la comunidad que se había formado alrededor del refugio. Voluntarios, donantes y personas que habían sido tocadas por la historia de Milagro comenzaron a llegar al rancho, queriendo despedirse del caballo que había inspirado a tantos. Venían con flores, con zanahorias, con palabras de gratitud susurradas al oído del animal que descansaba tranquilamente en su corral. Mateo decidió que Milagro no pasaría sus últimos días en un establo cerrado. Con ayuda de los voluntarios, preparó un espacio especial bajo el viejo roble donde descansaba su abuelo Esteban. Colocaron paja suave sobre el suelo, instalaron una estructura que proporcionaba sombra durante el día y protección durante la noche. Era el lugar perfecto para que Milagro pasara sus últimas horas, junto a la tumba del hombre que había creído en los milagros tanto como su nieto. Los otros caballos del refugio parecían entender lo que estaba sucediendo. Uno por uno, se acercaban a la cerca más cercana al roble y permanecían allí por largos períodos, como si hicieran guardia o simplemente quisieran acompañar a su líder en sus momentos finales. Era un espectáculo conmovedor que hacía llorar incluso a los visitantes más reservados. Mateo prácticamente no se apartaba del lado de Milagro. Dormía junto a él sobre la paja, le hablaba constantemente, le contaba historias sobre todos los caballos que habían sido salvados gracias a su ejemplo. Le agradecía por haberlo elegido aquella mañana en el recinto de subastas, por haber vuelto cuando él le pidió que no se rindiera. Le prometía que su legado viviría por siempre en cada animal rescatado, en cada vida transformada por el refugio que llevaba su nombre. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la luna iluminaba el valle con su luz plateada, Milagro levantó la cabeza con un esfuerzo visible y miró a Mateo directamente a los ojos. En esa mirada había algo que el joven no podía explicar con palabras, una comunicación silenciosa que trascendía las barreras entre especies. Era gratitud, era amor, era despedida. Mateo tomó la cabeza del caballo entre sus brazos y la sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor del animal contra su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, pero su voz se mantenía firme mientras susurraba. «Está bien, amigo. Puedes descansar ahora. Has luchado suficiente. Mi abuelo te está esperando al otro lado, y juntos cuidarán de nosotros desde donde sea que estén». Milagro cerró los ojos lentamente, su respiración haciéndose cada vez más suave, y en algún momento de aquella noche estrellada, con la cabeza apoyada sobre el corazón de Mateo, el caballo que había vuelto de la muerte finalmente encontró la paz eterna. El amanecer llegó suave y silencioso al valle, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que parecían un tributo celestial al caballo que había partido durante la noche. Mateo permanecía inmóvil junto al cuerpo de Milagro, incapaz de soltar la cabeza que todavía sostenía entre sus brazos. Las lágrimas se habían agotado hacía horas, dejando solo un vacío profundo que parecía ocupar cada rincón de su ser. La abuela Carmen llegó con las primeras luces del día y se arrodilló junto a su nieto, envolviéndolo en un abrazo silencioso que decía más que cualquier palabra. La noticia de la muerte de Milagro se extendió rápidamente, alcanzando no solo a la comunidad local, sino también a todas las personas que habían sido tocadas por su historia a lo largo de los años. Los mensajes de condolencia llegaban de todas partes del país, de familias que habían visitado el refugio, de niños que habían aprendido sobre compasión animal gracias al ejemplo del caballo blanco, de periodistas que habían cubierto su historia y que ahora escribían obituarios conmovedores en sus publicaciones. El entierro se realizó 2 días después,
en un lugar especialmente elegido junto a la tumba del abuelo Esteban, bajo el viejo roble. Cientos de personas acudieron a la ceremonia, formando una multitud que se extendía por los campos del refugio. Habían venido de ciudades lejanas, algunos manejando durante horas solo para estar presentes en la despedida del caballo que había inspirado a una generación entera a creer en los milagros y en el poder transformador del amor. Mateo habló durante la ceremonia, su voz firme a pesar del dolor que sentía en su corazón. Contó la historia de cómo había encontrado a Milagro en el recinto de subastas, de cómo los veterinarios lo habían declarado muerto, de cómo él había pedido 5 minutos a solas con el animal y de lo que las cámaras habían grabado después. Habló sobre los años de recuperación, sobre el refugio que había nacido gracias a la inspiración del caballo, sobre los cientos de animales que habían sido salvados siguiendo su ejemplo, y finalmente habló sobre el legado que Milagro dejaba atrás, un legado de esperanza y compasión que viviría eternamente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción emocional para Mateo. El espacio que Milagro había ocupado en su vida parecía imposible de llenar, y había momentos en que el joven sentía que no podía continuar sin su compañero más fiel. Pero entonces miraba a los otros caballos del refugio, veía en sus ojos la gratitud por haber sido salvados y recordaba por qué había comenzado todo aquello. Milagro no habría querido que se detuviera, que abandonara la misión que juntos habían construido. Con el tiempo, el dolor fue transformándose en algo diferente. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que Mateo llevaba con orgullo, un recordatorio constante del caballo extraordinario que había cambiado su vida. Comenzó a hablar de Milagro no con tristeza, sino con alegría, celebrando los años que habían compartido en lugar de lamentar los que no tendrían. Era la manera en que su abuelo le había enseñado a enfrentar la pérdida, honrando a los que se van viviendo plenamente en su nombre. El refugio Milagro continuó creciendo y prosperando bajo el liderazgo de Mateo. Para cuando cumplió 20 años, el joven había supervisado el rescate de más de 200 caballos, cada uno de los cuales había encontrado en el refugio el hogar y el amor que merecía. El programa educativo se había expandido para incluir visitas virtuales, alcanzando a estudiantes de todo el continente que aprendían sobre el respeto hacia los animales a través de la historia del caballo blanco que había vuelto de la muerte. Una estatua de bronce de Milagro fue instalada en la entrada del refugio, capturando al caballo en todo su esplendor con la cabeza erguida y las crines al viento. Debajo, una placa contaba brevemente su historia y terminaba con las palabras que Mateo había pronunciado aquella mañana en el recinto de subastas, las mismas que había susurrado al oído del caballo moribundo y que ahora servían como lema del refugio. No te vayas todavía, solo necesito que luches un poco más. Cada año, en el aniversario del día en que Milagro había vuelto a la vida, el refugio organizaba una celebración especial. Familias de toda la región acudían para honrar la memoria del caballo y para renovar su compromiso con la protección animal. Era un día de alegría y reflexión, de lágrimas y risas, de recuerdos compartidos y esperanzas renovadas. Y Mateo, ahora un hombre adulto con la sabiduría de alguien que ha vivido y perdido, presidía la ceremonia con la misma humildad que había mostrado cuando era solo un niño arrodillado junto a un caballo moribundo. La historia de Milagro y Mateo se convirtió en leyenda, contada de generación en generación, como prueba de que el amor puede obrar milagros cuando menos lo esperamos. Los padres la relataban a sus hijos antes de dormir, los maestros la usaban para enseñar sobre compasión y perseverancia,
Los ancianos la recordaban como ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando ser descubierta, y en las noches claras, cuando la luna llena iluminaba el valle y las estrellas brillaban sobre el refugio, Mateo caminaba hasta el viejo roble donde descansaban su abuelo y su caballo. Se sentaba entre las dos tumbas, con la brisa acariciando su rostro, y les contaba sobre los nuevos animales rescatados, sobre los niños que visitaban el refugio, sobre el legado que seguía vivo gracias a ellos. Y aunque nunca recibía respuesta con palabras, Mateo sabía que lo escuchaban, que desde algún lugar más allá de las estrellas, un anciano bondadoso y un caballo blanco velaban por él y por todos los que creían en los milagros.